Escribir en ciencias, la física en el deporte, aerodinámica, mecánica de movimiento. ¿Para qué escribimos habitualmente? Son muchas las veces que escribimos y con diferentes intenciones. Las que nos importan en esta oportunidad, desde las ciencias naturales, son aquellas que nos ayudan a comprender, es decir, cuando escribimos en el momento en que estamos tratando de construir conocimiento, extraído del curso de calidad de los egresos escolares. Esta actividad pretende, por un lado, enseñar a los alumnos a escribir en ciencias naturales y, por otro lado, realizar una actividad modélica junto a las docentes donde se pueda reflexionar sobre nuestra propia práctica analizando, entre otras cosas, cómo nos damos cuenta lo que aprenden nuestros alumnos, qué van aprendiendo, quiénes van aprendiendo, cuáles son los obstáculos que se encuentran en la actividad, la pertinencia del recorrido de actividades realizado para alcanzar ese aprendizaje. Esta actividad tiene dos grandes partes, una referida a la docente y otras al alumnado. Nuestro objetivo para el docente consiste en reflexionar sobre nuestras propias prácticas, analizando una actividad de modelización sobre escribir en ciencias, específicamente tomando el efecto Magnus como concepto referente. El objetivo para con el alumno, promover el conocimiento y comprensión de la física y su aplicación en la vida cotidiana. Promover el desarrollo de habilidades necesarias para la experimentación y específicamente enseñar a escribir textos en ciencias. ¿Qué es lo que pretendemos que los alumnos aprendan? Desde el conocimiento de la naturaleza física, pretendemos que el alumno conozca este fenómeno y que en este fenómeno, efecto Magnus, existen determinadas condiciones para que se produzca. Por un lado, la pelota debe ser impulsada de manera que gire. La pelota en giro es envuelta por una masa de aire. El aire es un fluido viscoso que ejerce presión sobre la pelota. A mayor velocidad, menor presión. La pelota cambia su trayectoria debido a la presión del aire. Estas condiciones son variables, dependen del impulso de la pelota, de la intensidad con que ejercemos la fuerza, del aire, el cual es un fluido que varía según la intensidad del viento, la altura con respecto al nivel del mar, entre otras cosas. La pelota cambia su trayectoria dependiendo de su volumen, textura, cantidad de aire que tiene en su interior. ¿Qué pretendemos desde el escribir para comprender? Queremos que los alumnos aprendan a escribir en ciencias, en este caso en física, mientras leemos y realizamos actividades de ciencias. Escribiremos diferentes tipos de textos. Un texto sobre el efecto Magnus que contenga conceptos, esquemas, signos, que escriba lo que ve y lo que ocurre, donde el alumnado escribirá mientras hace, mientras lee. Y un texto sobre los procedimientos realizados en la actividad, donde el alumnado escribirá para brindar una información. La actividad modélica se centrará en la etapa de escribir mientras se hace y se lee, y la proyección será escribir para informar. Tomaremos a la lectura como un procedimiento para escribir en ciencias. La misma nos acerca a los textos explicativos y nos permite ir conociendo algunas características que requieren los textos en ciencias. Es decir, el rol de la lectura será interpretar para luego producir a través de la escritura y la imagen. ¿Cómo surge el problema y en qué consiste? En la clase de sexto año, jugando al fútbol con alumnos y alumnas, se observa el efecto que el maestro le imprime a la trayectoria de la pelota a pegarle de diferentes maneras. Algunos alumnos intentan entusiasmados ensayar la técnica. Se preguntan, ¿cómo se logra que haga esa curva? Generando el siguiente problema. ¿Por qué dobla la pelota? La actividad presenta los fenómenos físicos asociados a aspectos cotidianos en las prácticas deportivas. Podemos encontrar contenidos tales como los cambios en el movimiento, las fuerzas de contacto, las fuerzas y máquinas simples, palancas y poleas, fuerza elástica y la deformación,
la medición de fuerzas, la energía elástica, fuerza gravitatoria, peso y masa, relación entre fuerza y movimiento, concepciones de Galileo y Newton, la ley de gravitación universal, energía y su conservación, transformaciones de energías mecánicas, energía cinética, potencial, la energía potencial elástica, y el concepto que enseñaremos es el efecto Magnus. Para ello, se estudiará el movimiento de tiro de la pelota en distintos momentos y se establecerán semejanzas y diferencias con distintas pelotas, más livianas, más grandes, diferente textura. Pretendemos de esta manera que el alumno adquiera conocimientos que luego le permitan escribir un texto de ciencias, que interroguen no solo a los textos, sino también a los fenómenos que observamos a diario. Dado que el estudio de diversos temas en física se aleja en muchos casos para los alumnos de la aplicación concreta de los fenómenos en la vida cotidiana, es que se pretende acercar al alumno al movimiento de tiro de pelota y su aplicación concreta en un deporte conocido, el fútbol. Escribir en ciencias, la física en el deporte, aerodinámica, mecánica de movimiento. ¿Para qué escribimos habitualmente? Son muchas las veces que escribimos y con diferentes intenciones. Las que nos importan en esta oportunidad, desde las ciencias naturales, son aquellas que nos ayudan a comprender, es decir, cuando escribimos en el momento en que estamos tratando de construir conocimiento, extraído del curso de calidad de los egresos escolares. Esta actividad pretende, por un lado, enseñar a los alumnos a escribir en ciencias naturales y, por otro lado, realizar una actividad modélica junto a las docentes donde se pueda reflexionar sobre nuestra propia práctica, analizando, entre otras cosas, cómo nos damos cuenta lo que aprenden nuestros alumnos, qué van aprendiendo, quiénes van aprendiendo, cuáles son los obstáculos que se encuentran en la actividad, la pertinencia del recorrido de actividades realizado para alcanzar ese aprendizaje. Esta actividad tiene dos grandes partes, una referida a la docente y otras al alumnado. Nuestro objetivo para el docente consiste en reflexionar sobre nuestras propias prácticas, analizando una actividad de modelización sobre escribir en ciencias, específicamente tomando el efecto Magnus como concepto referente. El objetivo para con el alumno, promover el conocimiento y comprensión de la física y su aplicación en la vida cotidiana. Promover el desarrollo de habilidades necesarias para la experimentación y específicamente enseñar a escribir textos en ciencias. ¿Qué es lo que pretendemos que los alumnos aprendan? Desde el conocimiento de la naturaleza física, pretendemos que el alumno conozca este fenómeno y que en este fenómeno, efecto Magnus, existen determinadas condiciones para que se produzca. Por un lado, la pelota debe ser impulsada de manera que gire. La pelota en giro es envuelta por una masa de aire. El aire es un fluido viscoso que ejerce presión sobre la pelota. A mayor velocidad, menor presión. La pelota cambia su trayectoria debido a la presión del aire. Estas condiciones son variables, dependen del impulso de la pelota, de la intensidad con que ejercemos la fuerza, del aire, el cual es un fluido que varía según la intensidad del viento, la altura con respecto al nivel del mar, entre otras cosas. La pelota cambia su trayectoria dependiendo de su volumen, textura, cantidad de aire que tiene en su interior. ¿Qué pretendemos desde el escribir para comprender? Queremos que los alumnos aprendan a escribir en ciencias, en este caso en física, mientras leemos y realizamos actividades de ciencias. Escribiremos diferentes tipos de textos. Un texto sobre el efecto Magnus que contenga conceptos, esquemas, signos, que escriba lo que ve y lo que ocurre, donde el alumnado escribirá mientras hace, mientras lee. Y un texto sobre los procedimientos realizados en la actividad, donde el alumnado escribirá para brindar una información. La actividad modélica
se centrará en la etapa de escribir mientras se hace y se lee, y la proyección será escribir para informar. Tomaremos a la lectura como un procedimiento para escribir en ciencias. La misma nos acerca a los textos explicativos y nos permite ir conociendo algunas características que requieren los textos en ciencias. Es decir, el rol de la lectura será interpretar para luego producir a través de la escritura y la imagen. ¿Cómo surge el problema y en qué consiste? En la clase de sexto año, jugando al fútbol con alumnos y alumnas, se observa el efecto que el maestro le imprime a la trayectoria de la pelota a pegarle de diferentes maneras. Algunos alumnos intentan entusiasmados ensayar la técnica. Se preguntan, ¿cómo se logra que haga esa curva? Generando el siguiente problema. ¿Por qué dobla la pelota? La actividad presenta los fenómenos físicos asociados a aspectos cotidianos en las prácticas deportivas. Podemos encontrar contenidos tales como los cambios en el movimiento, las fuerzas de contacto, las fuerzas y máquinas simples, palancas y poleas, fuerza elástica y la deformación, la medición de fuerzas, la energía elástica, fuerza gravitatoria, peso y masa, relación entre fuerza y movimiento, concepciones de Galileo y Newton, la ley de gravitación universal, energía y su conservación, transformaciones de energías mecánicas, energía cinética, potencial, la energía potencial elástica, y el concepto que enseñaremos es el efecto Magnus. Para ello, se estudiará el movimiento de tiro de la pelota en distintos momentos y se establecerán semejanzas y diferencias con distintas pelotas, más livianas, más grandes, diferente textura. Pretendemos de esta manera que el alumno adquiera conocimientos que luego le permitan escribir un texto de ciencias, que interroguen no solo a los textos, sino también a los fenómenos que observamos a diario. Dado que el estudio de diversos temas en física se aleja en muchos casos para los alumnos de la aplicación concreta de los fenómenos en la vida cotidiana, es que se pretende acercar al alumno al movimiento de tiro de pelota y su aplicación concreta. Esta actividad consta de dos grandes partes, una referida al alumnado y una segunda instancia en una entrevista con los docentes donde se analizará la actividad realizada. Previamente a la participación con el alumnado, se le sugiere formar grupos y se le asignan tareas a cada uno de los grupos. Un grupo 1 realizará esquemas, dibujos, gráficos, representaciones de lo que observa. El grupo 2 anotará palabras claves que van surgiendo de la actividad. El grupo 3 formulará ideas provisorias que se van haciendo más complejas con la actividad y que se complementarán con una lectura posterior. Un último grupo grabará y sacará fotos. De esta manera estaremos observando cómo escribe previo a la intervención docente y luego podemos analizar con los alumnos cuáles de estas tres instancias les resultó más fácil y por qué, así como la pertinencia de cada una de ellas. La secuencia didáctica consistirá en los siguientes pasos. Se concurre al patio escolar con el alumnado, dividido en grupos, a realizar tiros de pelota al arco de manera libre. Los alumnos irán provistos de lápiz, hoja y XO para registrar. Luego se les guía para que le peguen al balón sorteando un obstáculo que queda entre el punto de inicio del balón y el arco. Se observa la situación donde surgen algunas preguntas tales como: ¿dónde se debe impactar la pelota para que gire? ¿Qué sucede con la pelota? Se dan dos movimientos principales, traslación y rotación. Las posibles respuestas de los alumnos serían: la pelota dobla, hace una curva, hace una comba. Se reformula la pregunta problema: ¿por qué la pelota cambia la trayectoria? Si cambia la trayectoria, debe existir una fuerza que lo permita. ¿Cuál es el origen de esa fuerza? Se va explicando el fenómeno para que el alumno vaya comprendiendo el origen. Es el efecto Magnus.